Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Un nuevo día, vamos a empezar con el DAX. Bueno, aquí lo dice todo, el gráfico de diario. No hay manera de que entre fuerza, no tenemos dirección. Fijaros que ya empiezan toda la semana. Aquí en H1 se ve perfectamente. Fijaros, lunes, martes, miércoles. Toda la semana estamos en una situación de rango cada vez más pequeña con un soporte en la zona del 12.120. No ha habido manera de quebrarlo. Hoy a las 8 hemos tenido la publicación de los datos del IPC de Alemania. Han quedado igual, pero igual de mal. 10,9% de IPC anualizado. Ha quedado una vela de doji, igual que la de las 7, igual prácticamente que la de las 6. A las 9 parecía que quería quebrar la zona del 12.120 y en cambio, fijaros, se ha dado la vuelta, no ha habido quiebre ni mucho menos, exactamente igual que toda la semana y volvemos a estar justo por encima de la zona de corrección. Realmente ya no sé qué decir, porque es que es muy complicado esto, es inoperable. O sea, intentar operar aquí solo genera pérdidas pequeñas, porque ya lo intentas con scalping, pero bueno, haces tres operaciones buenas, dos operaciones malas y al final muchas horas para 4 puntos. Por lo tanto, esperar a ver si con los datos macro del mediodía, los datos macro de IPC de USA, que estos sí que deberían de mover claramente el mercado, a ver si conseguimos salir de esta zona de rango. Ya ajustando el flash del DAX de ayer, los que me seguís en la web, y hay todas las explicaciones de dónde estamos y qué es lo que puede pasar. Por arriba marqué la zona del 12.000, no, sí, 12.318, cierre de velas por aquí, hasta la zona del 12.411 hasta 12.578, que es la cinta azul de 4 horas. Por abajo, solo perdiendo este soporte, es un soporte, fijaros, durante toda la semana he estado chocando contra el 12.120. Solo cerrando velas por debajo del 12.120 tendríamos evolución bajista. Esta primera todavía de cierta indecisión. Y a partir de aquí, si pierde los 12.000, también con cierre de velas y confirmación, automáticamente ya 11.876 y entre 11.876 y la zona de validación principal. Por lo tanto, los que seguís el DAX, leer el flash de ayer, es corto, los flash son análisis diarios, pero que se leen en 2 3 4 minutos máximo. Ayer a lo mejor un poquito más, 4 o 5 minutos, porque hay muchas explicaciones, pero tendréis todas las zonas clave para intentar operarlo. En el Dow se ve mejor. Toda la semana, fijaros. El miércoles, el martes, tuvimos esta pluma importante, pluma por arriba, pluma por abajo, este doji importante, con un cuerpo prácticamente inexistente, pero es que el miércoles es exactamente igual. Y de momento el jueves parece que está a la expectativa. Parece que toda la semana ya ha sido perdida esperando la publicación de los datos de inflación. No tiene tanta lógica. Ya se sabe que la inflación de por sí es mala, se sabe que el IPC es negativo, estamos en recesión. Lo único que aguantó y que sí que era importante, y sabéis que yo nunca hago caso o no suelo hacer caso al tema de datos macro, había muchísima expectación con los datos de empleo del pasado viernes. Ahí sí que pensaba que podría haber realmente movimientos importantes con los datos de empleo. Sin embargo, no fue ni así. O sea, bueno, la verdad es que también fueron según consenso prácticamente y por lo tanto no hubo sorpresas. Lo que pasa es que los consensos hay muchos grandes que en estos momentos no los están descontando. Depende de qué tipo de datos. No lo sé. Estamos en una situación de indecisión total, de impasse total. No es muy lógico.
Ya hemos empezado el último trimestre del año y no tiene mucha lógica lo que está ocurriendo, pero bueno, es lo que hace el mercado. De lógico no tiene nada y lo que hay que hacer es paciencia y saber aprovechar los buenos momentos. Eh, no hay tampoco evolución posible. Fijaros, en 4 horas lo vemos claro. Estamos aquí consolidando justo en la cota, en la zona de corrección de H4. Si se pone por arriba, si tenemos cierre de velas por encima de la zona de los 29,296, 29,300, podríamos venir de nuevo a buscar los 29,437. 100 puntitos en el Dow, que no son mucho, pero bueno, más vale esto que nada. Por la parte de abajo, muy complicado, porque fijaros que ya venimos, ya hemos hecho la corrección, venimos de velas que no han hecho nuevo mínimo. Es una situación, realmente puede salir en cualquier dirección. Si vemos la estructura general, podríamos estar en una A, B y salir en una zona de corrección hasta venir a buscar la zona aquí de los 31.300, o lo que parece más lógico y más normal es que sigamos bajando, o también como en el caso del DAX, que hayamos hecho una primera onda muy extraña toda esta zona de aquí, que ahora hagamos una corrección, plumas por encima de la zona de corrección, máximo hasta los 29.930, y que aquí se dé la vuelta y que empiece una onda 3 bajista de nuevo impulso. Es la misma situación. Cuando hay tanta ambigüedad, igual es esto lo que hace que el mercado esté en esta situación de tanta indecisión. Tenemos que salir de esta zona, por arriba o por abajo, y a partir de aquí veremos exactamente cuáles son los recorridos más claros y más probables. El Nasdaq, que era el único de los grandes que había mantenido la situación que nos había dado aquí la vela del pasado martes, con una zona importante, casi llegando ya a los 10.680. La vela de ayer, fijaros, un doji prácticamente sin nada de cuerpo, o sea, indecisión total, muy a la espera, no sé de qué, para venir a buscar posiblemente la zona de corrección. Vuelva a los 10.960. Esto sería lo más lógico. O que haya realmente un descalabro y haya una vela muy importante bajista, que tampoco lo espero ni lo veo. Es que estamos todos en la misma situación. Vamos a 4 horas buscando respuestas y fijaros el tipo de velas en 4 horas. Es que es completamente inoperable. O sea, ni siquiera en scalping. Si en 4 horas hace esto, o sea, es que es imposible. ¿Dónde queréis entrar? ¿Dónde queréis salir? En gráfico de una hora, cambios de secuencia constante, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista. No hay evolución. Esperemos que realmente con los datos de este mediodía se anime. Ayer tuvimos minutos de la FOM, pero sin, también, no, sin ningún tipo de alteración del mercado. Tenemos que salir de esta situación. Aquí la estructura ya está más clara en el DAX. Si recordáis, tanto en DAX como en Dow teníamos la posibilidad de hacer una B y hacer un C. Aquí no, aquí después de la corrección seguimos en impulso. Sin embargo, esta semana está ocurriendo lo que está ocurriendo. Todos son plumas y no hay manera de evolucionar. Esperemos que salgamos, a ver si por debajo de los 10,680, aunque ahora teóricamente debería de volver a los 10,950, no lo sé. Semana muy extraña, casi cuando está así, lo mejor es estar fuera del mercado y dedicar el tiempo a otros menesteres, a poner orden en las agendas que llevamos con los trabajos de cada día o a intentar repasar o estudiar algo o repasar algo sobre los mercados. Porque no, intentar operar este tipo de situaciones normalmente en un 90% solo trae pérdidas. El FTSE ayer realizó un mínimo más bajo que el anterior, por lo tanto, validando ya claramente la estructura bajista. Sí que podemos tener corrección, obviamente, el precio siempre se mueve, impulso corrección, podríamos tener una corrección hasta la zona de corrección, pero sería una estrategia de buena entrada en esta zona para venir a buscar un trade bajista importante. Nuevo objetivo, recordar 6.514. Estamos en zonas donde hace muchos años no estaba el precio y que además no tienen prácticamente histórico. Por lo tanto, los espacios entre cota y cota aquí son muchísimo mayores. Uh, lo dicho, marcado nuevo mínimo, confirmada la estructura bajista, esperar
por estrategia una buena entrada, esperar una corrección o en la zona de H4 o en la zona de diario. Veremos qué es lo que hace. De todas maneras, mientras no se ponga por encima de la zona de corrección de H1, no tenemos esta corrección. Fijaros que deberíamos de venir para corregir a los 6.900 aproximadamente. 6.900, 6.930 y sería la corrección perfecta. Esto sería facilitar mucho las cosas. Si el precio llega aquí a la primera validación de que se da el giro, automáticamente tendríamos una entrada muy buena para unos cuantos días. Podría también continuar bajando, aunque fijaros, si vemos un poco la evolución de las últimas horas, tanto en 4 horas como en 1 hora, estamos en una situación parecida a los demás índices. Parece que se ha contagiado, desde el miércoles, parece que se ha contagiado de la posible indecisión que tienen los otros grandes índices. Desde el miércoles o ya prácticamente desde el mismo martes, porque prácticamente aquí tuvimos este movimiento el miércoles con la vela de la una, pero otra vez, fijaros, desde el miércoles al mediodía o a la tarde, tenemos unas velas que son prácticamente inexistentes. Por lo tanto, yo no entraría bajista todo y haber confirmado, más bien tendría claro lo que va a hacer y me esperaría a ver si hace una corrección de esta manera, llega a hacer una corrección y ahí nos da una buena entrada. El Hansen, el único índice de momento hasta todos los analizados que tiene una estructura clara y definida y que además sí está haciendo el recorrido esperado. Recordar que dijimos que a la que perdiera aquí ya validó clarísimamente la pérdida de los 16.920, el objetivo los 15.860. Ya estuvimos mirando, hacía muchísimos años que no estaba en estas zonas. Por lo tanto, de momento hoy se ha mantenido en sesión asiática con una postura de fuerza. En H1 vemos que no hay manera de que acabe de entrar fuerza. Ha entrado aquí fuerza, fijaros, ya más o menos lo han señalado enseguida las velas, pero no ha sido suficiente. La vela actual, la de las 9, sí que ha marcado un nuevo mínimo además también más bajo que el mínimo anterior, que el del día de ayer. Por lo tanto, deberíamos de tener continuidad bajista. Entrar scalping con gráfico de pequeño, de 144 segundos o gráfico de 3 minutos. Y buscando una estrategia, buscando entrar en el momento que haga una pequeña corrección a la zona de este gráfico tan pequeño, porque luego el riesgo es mucho menor. Al entrar siempre en la zona de corrección, si la pierde, el stop loss está mucho más cerca. En cambio, si entramos en un impulso, la zona de corrección nos queda siempre muy lejos y las pérdidas pueden ser importantes. Esto es lo que es la estrategia de entrada una vez ha validado un movimiento determinado. Lo dicho, es lo único que de momento parece operable, pero con precauciones, porque fijaros que no acaba de estar claro, no acabamos de tener movimientos muy definidos con alta fuerza. Lo dicho, fijaros, solo aquí estas dos velas, la de las 7 y la de las 8, pero de momento a las 9 parece que ha vuelto a desaparecer. Sin embargo, es la vela más importante, la de estas tres que he mencionado. El IBEX, según todo lo esperado. Ya decíamos que una vez se posicionó por debajo de la zona de corrección, lo lógico, lo normal es que atacara de segundas la cota histórica muy importante de los 7.300 y que la quebrara, que fuera a buscar un nuevo mínimo. De momento parece, vimos como aquí después de un rally espectacular tuvimos justamente el rebote en la zona de los 7.300 de cota a cota hasta los 7.665 y ahora ha vuelto a la zona de los 7.300, posicionándose ya por la parte inferior. Veremos si antes nos hace un pullback de confirmación antes de seguir bajando, que estaría muy bien porque nos daría una entrada muy buena, o directamente sigue bajando. Realmente, con un nuevo mínimo, los 7.194, tenemos bastantes días. Fijaros, lo mismo que explicaba antes. Son zonas muy poco visitadas históricamente, por lo tanto, de zona a zona hay unas diferencias muy importantes.
Fijaros que desde los 7.300 la siguiente cota histórica está, y es de diario, en los 6.425. Estamos hablando de casi 900 puntos en un índice como el IBEX que se mueve en la zona de los 7.000 aproximadamente. Por lo tanto, una distancia muy importante sin ningún tipo de soporte. Este detalle es importante. Por lo tanto, todas las zonas de soportes están por la parte superior, los soportes dinámicos, y al no haber cuotas históricas deberíamos de tener una bajada bastante limpia. Lo importante, encontrar el momento de la entrada. Esto es lo único importante. Validación, un nuevo mínimo por debajo de los 7.000, vamos a mirar la vela exacta, de los 7.190, ¿vale? Una vez tengamos, aunque sea por un solo punto por debajo de los 7.190, confirmación de estructura bajista, estrategia de entrada y dejar correr el trade durante unos cuantos días. En el día de hoy, bueno, lo mismo que todos, indecisión total. Los datos de Alemania no han servido casi de nada, los que realmente mueven son los de zona euro, eh, todo de que Alemania es el motor, y supongo que un poco a la espera también de los datos de IPC de Estados Unidos. Espero que esto sea. Vemos que empieza a haber un poco de saturación de movimiento, por lo tanto es probable lo que comentaba, que vengamos a hacer el pullback de confirmación a los 7.300 antes de continuar bajando. Parece que sería lo lógico. Veremos si antes baja un poco más. Aquí ahora sí que dependerá. Gráficos más pequeños y scalping. Gráficos más pequeños y scalping para intentar coger tramos así, acompañando siempre por la zona de corrección y sin salir. Esto con gráficos de 144 segundos o de 3 minutos es muchísimo más fácil de hacer y de operar. Esto ha sido todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversораtrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo de Texas, bueno, lo que estábamos comentando, que si teníamos un quiebre de la zona de corrección, si no había un rebote claro, lo más fácil, lo más normal y lo más probable era que viniera a buscar la zona de los 85-98. Fijaros, en gráfico de 4 horas se ve perfectamente cómo ya ayer con la vela de la una llegó hasta los 85-98 y desde entonces ha quedado consolidando aquí con un claro soporte justo en la vela de los 85-98. La vela actual parece que quiere encontrar un apoyo para venir a buscar como mínimo la zona de corrección. Veremos cuál es la evolución. Esta zona es importante, es zona clave. Si perdemos de nuevo la zona de la Genial Line, los 84.70, lo más probable, si la perdemos con cierre de velas claros y consecutivos y progresivas, al menos dos por debajo, será obvio que vamos a ir de nuevo, esto habrá sido corrección y vamos a ir de nuevo en camino bajista. Todo esto se ha provocado, si recordáis, porque en la reunión de la PEP decidieron reducir 2 millones de barriles la producción diaria, intentando llevar el precio a los $100 barril de nuevo. Sin embargo, la economía mundial, porque está siendo a nivel planetario, se está enfriando a una velocidad muy importante con las subidas de tipos y cada vez hay menos consumo de petróleo. Con lo cual, prácticamente esta medida de bajar la producción parece que podía quedar mitigada y que no van a poder aplicarla, o si la aplican, como habrá menos demanda, va a tener que bajar bastante el precio para volver a incentivar el consumo. Está complicado, el tema está realmente complicado. Vienen tiempos duros, viene un invierno muy complicado, en todos lados, ¿eh? Ya estamos hablando, bueno, hasta Japón, que parecía que estaba aguantando, se está manteniendo también con una inflación alta. eh, Vienen tiempos bastante complicados. El petróleo, que es lo importante.
Técnicamente, por debajo de la Genial Line, cierre de velas por debajo de los 84,74, continuación de movimiento bajista. Mientras se mantenga por aquí, puede estarse una temporada importante en esta zona, entre los 85,98 y zona de corrección y Genial Line de H4, esta zona entre los 88 y los 85,98, puede estar, pues, yo creo que ya, vamos, hoy y mañana casi seguro. Y a partir de aquí veremos si sale por arriba o si sale por abajo. Solo con un nuevo alto por encima del último máximo de los 92,81 realmente vendríamos a buscar zonas más altas, 97,82 y los 100 pretendidos por la OPEP. Pero para ello tiene que hacer un alto por encima de esta zona. De momento no parece que sea la situación, no parece que sea un movimiento más probable. El oro, también en zona de indecisión, ya lo decía ayer, ya independientemente del tema estructural, técnicamente inoperable. Fijaros la cantidad de velas desde el lunes que estamos prácticamente sin movernos. Es una semana muy extraña en todos los mercados, si os dais cuenta, en la mayoría de índices importantes y de instrumentos importantes del mercado, los que más se mueven, los que más recorridos dan, que son los que analizo en estos vídeos, los tenemos completamente parados. Por lo tanto, hasta que salga de esta zona, paciencia y a mirar. En H1 tampoco tenemos ninguna información adicional. Sí que ha perdido la zona de corrección y Genial Line y que parece que ha venido a hacer un pullback a los 1677. Si fuera así, sería para seguir bajando. Sin embargo, de momento, vela sin fuerza. Vela sin fuerza y parece que volviendo de nuevo a los 1677, que una vez realizado el pullback, ya anularía este posible movimiento bajista esperado. Uh, Hasta que salga de esta zona, hasta que veamos que haya recorridos, hasta que haya entrada de fuerza, no hay nada a hacer. Se ve la cantidad de plumas en H1, es que claro, operar este tipo de velas es muy complicado. No hay manera de sacar rentabilidad. Por lo tanto, paciencia y ya vendrán tiempos mejores con el oro. El Bitcoin, bueno, siguiendo de momento sin fuerza, no hay manera que acabe de entrar fuerza. Parece que ahora en H4 podríamos tener incipiente entrada de fuerza y en H1 también adelantándose un poco a acontecimientos. Un nuevo mínimo, recordar que los mínimos establecidos para pensar que el mercado empezaría a animarse eran los 18,940, que ya lo consiguió, más concretamente el pasado martes, y sobre todo el mínimo los 18,490, los 18,500. Prácticamente llegada a esta zona si lo pierde, obviamente que el mínimo de los 18,170 es importante, pero ya perdiendo los 18,500 ya debería de caer con más seguridad. Zona objetivo largamente esperada, 17.167. Primera zona, primeras proyecciones matemáticas, las superiores, las más altas de la zona objetivo, donde debería empezar a acabar este gran movimiento que viene desde los 60.000. Aquí, en el día de hoy, pues esto, parece que hay entrada incipiente, a ver cómo acaba, porque las velas no son como empiezan, sino como acaban. Parece que tenemos fuerza desde en H1, que ha empezado a marcar claramente, sin embargo aquí ya está empezando a dejar una pluma. Veremos cómo cierra, la vela de las 9 y la vela de las 10 deberían ser importantes. Entrada incipiente en H4, fijaros que cada vez, sobre todo la última, nos ha dado un recorrido importante entre los 19.400 hasta los 18.800, 600 puntos. Si los diera ahora, nos pondríamos ya prácticamente con un mínimo más bajo que aquí y se debería de empezar a animar ya el mercado. Sin embargo, esto es adelantar acontecimientos. A ver cómo cierra la vela de las 9, si confirma esta entrada de fuerza incipiente que parece que queremos tener, cambio de secuencia y confirmación bastante clara. Ahora lo único que falta es que se mantenga la fuerza para que los trades sean rápidos y sobre todo sin drop downs, que sean tranquilos, que cuando podamos entrar
marquemos la estrategia en gráfico más pequeño y que cuando entremos no tengamos grandes situaciones de posible pérdida en busca de los stop loss, sino que prácticamente sea el momento en que continuemos hacia la zona del impulso. Lo dicho, nuevo mínimo por debajo de los 18.860 ya validaría llegar a la zona de los 18.500 y un nuevo mínimo por debajo de los 18.500 ya debería de empujarnos sí o sí en varios días, obviamente no en un día ni en dos, pero ya la semana que viene o en 15 días llegar a la zona de los 17.167. El PAR, el euro o el euro dólar. El euro, pues aquí sufriendo, sin embargo, también zona, fijaros, toda la semana exactamente zona de indefinición total. Complicado, muy complicado. Ha perdido ligeramente ya la zona de los 97.55, que parecía que la quería venir a buscar de refugio, pero si vamos a H4 vemos lo mismo. Inoperable, completamente inoperable. No hay manera. Velas erráticas, una en cada dirección, es igual en H1 que en H5. O sea, ni siquiera scalping se puede hacer porque lo más fácil es acabar siempre en pérdidas. No hay, son velas erráticas, una en cada dirección, por lo tanto no hay una evolución clara del mercado. Nos mantenemos, fijaros, casi debajo de la zona de corrección de H4, obviamente de Genial de cinta, pero no hay evolución bajista. Hay que esperar a tener un mínimo por debajo de los 0,9670, a ver si se animara un poco el mercado, o por arriba prácticamente nada, imposible. Por arriba hasta estar por encima de los 0,9860 no hay absolutamente nada que hacer. Si se supera ahora la zona de corrección de H4, muy posiblemente volveríamos a la zona de los 0,9755, buscando el refugio para consolidar. Pero no hay recorridos, no hay evolución. Está esperando un debilitamiento importante del dólar, que parece que no llega, no acaba de llegar. Las continuas conferencias de Lagarde, por un lado, contraprogramando, y de Jerome Powell, por el otro, también contraprogramando cuando los datos son en Europa, no están teniendo ningún tipo de efecto. Nos estamos manteniendo en una situación completamente de impasse. Por lo tanto, paciencia y aprovechar bien el tiempo con otras cosas. Ya lo comentaba antes, los datos de la tasa de inflación doméstica en Japón ayer nos llevaron a una vela espectacular, rompiendo incluso los 146.400. Dato real 9,7% sobre un 8,8% esperado. La situación se está complicando en todos lados. Recordar que Japón es la única que no está subiendo tipos y que estaba intentando mantener directamente con un esfuerzo de su población. Si además la inflación sube tanto, le va a ser muy complicado socialmente mantener esta política económica. De momento por encima de los 146.400 y el día de hoy estamos prácticamente en situación de impasse. Después del susto fue además muy rápido, fue por la noche y ahí se ha quedado el precio esperando, ya no ha habido más evolución. Veremos qué es lo que ocurre. Teóricamente, si se queda en esta situación, deberíamos de volver a la zona de los 146.400. Vemos cómo aquí vemos todo el proceso. Se está haciendo una corrección completamente lateral con dojis en H1 también, sin perder zona de corrección. Si pierde la zona de corrección, debería de bajar hasta la zona de los 146.400 para venir como mínimo a hacer un pullback importante de confirmación, pero es que tampoco parece. Estamos hablando de mínimos históricos en el yen de hace muchísimos, más de 50 años. Es muy complicado. La verdad es que la situación en los pares Forex están tan debilitadas las tres monedas importantes versus al dólar que parece difícil que pueda ir a más. Sin embargo, por un motivo o por otro, vemos como el yen, que ya no se esperaba ni que llegara a los 146.4, ha llegado y lo ha superado. Veremos qué es lo que ocurre. Lo normal, ya digo, es que vuelva a los 146.4, incluso a la zona de corrección. Pero no está claro. De momento no está nada claro. De momento inoperable.
impasse de muchas horas completamente inoperable. No vale la pena pensar, mira, cómo va a bajar ya entro porque se puede quedar aquí de forma errática, subiendo, bajando y más a más en contratendencia, cuando la tendencia es clara. Por lo tanto, ni de broma. La libra dólar, bueno, parecido a los pares Forex, ya hace días que están complicados. Básicamente aquí lo vemos muy claro. Está atrapada entre la zona de corrección de H4 y la zona de Genial Line. Hasta que salga de esta zona de aquí, o por encima del 1.11.12 o por debajo de el 1.10.57 aproximadamente, no hay evolución posible. Fijaros que por encima lo que está testeando en H1 es la cinta azul y rebote. No ha llegado ni siquiera a la zona de la Genial y vuelve a atacar la zona de la cinta azul. Parece que quisiera venir por encima, romper la Genial y como mínimo subir un poquito más hasta la zona de los 1.12 aproximadamente. 1.12 que estaría ya por encima de la zona de corrección de diario y por encima de este último máximo que hizo, con lo cual aquello de la correlación podía llegar hasta la zona del 1.1250, la zona de la Genial de diario. Es un poco 1.1250 justo en medio de la cinta azul de H4. Esto parece el movimiento más probable para intentar buscar algo para operar, pero es que realmente está muy complicado. Ya veis que hoy es un día ni índices ni prácticamente ningún instrumento. Solo el Hansen y el Bitcoin si nos acaba de dar la alegría de hacer un nuevo mínimo, pero fijaros que lleva muchos días también sin fuerza y haciendo velas muy pequeñitas. Por lo tanto, esto los que operéis Forex para que tengáis al menos algo. Difícil el euro, difícil el yen, el libra dólar es el único que si se sitúa por encima de la zona de corrección, del 1.11 aproximadamente 40, o sea, por encima, cierre de velas por aquí, por encima, cierre de velas de H1, por encima de la zona prácticamente de la cinta azul, debería de darnos esta alegría hasta la zona del 1.1250 aproximadamente. Y esto ha sido todo. A ver si se anima hoy con los datos de inflación de USA, a ver si pasa algo anómalo. No se espera, precisamente hoy no se espera que haya muchos diferenciales con el consenso, son muy parecidos a los del último periodo, que ya son malos de por sí, pero teóricamente los consensos ya deberían de estar más que descontados. No lo sé, a ver si de alguna manera salimos de las zonas en las que estamos clavados prácticamente con todos los instrumentos y empezamos con recorridos un poco más claros. Muchísima suerte. Yo dedicaría el día a otros quehaceres, al menos hasta el mediodía. Y los que operéis, pues muchísima suerte y muy buenos trades.